Ya, bien. Entonces, hoy vamos a comenzar con este tema que se llama transporte a través de la membrana, ¿cierto? La clase pasada hablamos de varias cosas. Hablamos de la membrana, ¿verdad? Y hablamos de este concepto que se llama gradiente de concentración, ¿cierto? Que era esta diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana que permitía el movimiento de cuestiones, ¿cierto? Y nosotros decíamos que habían dos tipos de movimientos: los movimientos a favor del gradiente y los movimientos en contra del gradiente. Que moverse a favor del gradiente es de donde hay más a donde hay menos. Que moverse en contra del gradiente, al contrario, moverse donde hay menos a donde hay más. Eh, y en base a esa filosofía tan sencilla, eh, se dividen los distintos tipos de transporte celular que hay. Porque cuando nosotros movíamos cosas a favor del gradiente, va a decir de donde hay más, donde hay menos, nosotros hacíamos un tipo de transporte que se llama transporte pasivo, ¿cierto? Que tenía como característica no gastar energía, porque se movía a favor del gradiente. Entonces, transporte pasivo es aquel transporte que no gasta energía, porque se mueve a favor del gradiente. Eso lo vimos la semana pasada. Y el otro tipo de transporte que se mueve en contra del gradiente, o sea, donde hay menos, donde hay más, se llama transporte activo. ¿Y por qué se llama transporte activo? Porque gasta ATP. O sea, mover las cosas en contra de su gradiente de concentración implica un gasto de energía para la célula, un gasto de ATP. Entonces, ese transporte se llama transporte activo. Eso lo vimos la semana pasada. Eso fue lo último que vimos. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de transporte, ¿ya? El primer tipo de transporte que vamos a ver es el transporte pasivo, ¿ya? Pasivo. O sea, el transporte a favor del gradiente de concentración. O sea, transporte que se mueve de un lugar donde hay más a donde hay menos, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá son dos tipos de transporte pasivo que existen. El primero, entonces, como ya sabemos qué características presenta el transporte pasivo, sabemos que es un transporte a favor del gradiente de concentración, o sea que se mueve donde hay más, donde hay menos, y que no gasta energía. Esto no gasta ATP. Existen dos tipos de transporte pasivo: la difusión simple y la difusión facilitada. O sea, estos dos tipos que están aquí son ejemplos, ¿verdad? O tipos, en realidad, de transporte pasivo. Entonces, el transporte pasivo existe de dos tipos. Perdón. La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia? Súper sencillo. Si ustedes ven acá el mono, hoy día amanecí súper resfriado. Si ustedes ven acá el mono, acá ven la membrana, ¿cierto? Estas cosas verdes son los fosfolípidos. Ah, son los fosfolípidos, y esta es una proteína de membrana, una proteína, ¿cierto? Transmembrana. Y las cosas que se están pasando son estos monos verdes que están moviéndose. Si ustedes se fijan, la difusión simple, como está acá, las cosas que se están moviendo, y esa es la gran característica de la difusión simple, las cosas que se están moviendo se mueven a través de la membrana plasmática. ¿Se fijan? Las cosas que se están moviendo en la difusión simple pasan entre medio de los fosfolípidos, a través de la membrana plasmática. Permiso. ¿Ya? Entonces, en el caso de la difusión simple, las partículas o lo que sea que se está moviendo por difusión simple tiene la característica de atravesar la membrana plasmática a través de los fosfolípidos. ¿Se fijan? ¿Qué pasa a través de los fosfolípidos? Ahí pasan las cosas. Eso es difusión simple. Ahora bien, este es como el transporte más sencillo que existe, porque no necesita nada. O sea, la cosa pasa literalmente a través de la membrana plasmática, a través de los fosfolípidos. Eso también fomenta
y evidencia que la membrana es fluida, porque si fuera una cuestión dura y rígida, ¿cierto? Como un palo, no podría atravesar nada, cosa que aquí es mentira, porque las cosas sí logran atravesar la membrana, ¿te fijas? Como estas cosas que se van moviendo. Ahora, hay cosas importantes, sí, porque el mundo no es tan fácil como uno podría pensar, ¿ya? Las cosas fueran tan sencillas, ¿cierto? No tendríamos que estar aquí ni ocupar tantos años de nuestras vidas para poder estudiar y entender un poco cómo ocurre esto. Miren, las cosas que se mueven por difusión simple tienen que cumplir algunas características y que son súper, súper, súper importantes que ustedes se las sepan y muy bien. ¿Qué características cumplen las cosas que se mueven a través de difusión simple? Primero que nada, tienen que ser moléculas pequeñas, ¿ya? De tamaño pequeño. O sea, si un tremendo chorizo no pasa, ¿ya? Porque es muy grande. ¿Ya? Tienen que ser cuestiones súper chicas, de tamaño molecular muy pequeño, como los gases, por ejemplo, ¿ya? Como el oxígeno, como el CO2, como el monóxido de carbono, en sí. Cosas pequeñas son las que logran pasar a través de la membrana plasmática. Segunda cosa, estas cosas, además de ser pequeñas, tienen que ser apolares, o sea, no tienen que tener carga, ¿ya? No tienen que ser una molécula cargada, tienen que ser cosas apolares, con carga cero, ¿ya? Incluso puede pasar lo siguiente, por ejemplo, les puedo poner el siguiente problema. Yo les pongo, no sé, por ejemplo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Ese elemento químico se llama sodio, ¿ya? Sodio. El sodio es súper chico, entonces usted dirá, ah, es chico, entonces si es chico logra pasar, pero no logra pasar por difusión simple, porque tiene carga, ¿te fijas? Entonces, cualquier cosa que tenga carga no puede pasar a través de la membrana plasmática, así por difusión simple. ¿Por qué? Porque tienen que ser cosas apolares, cosas que no tengan carga. Esa es la gran eh, peculiaridad y particularidad de la difusión simple, que tienen que pasar cosas que son chicas y además que no tengan carga, sean apolares. Y en una tercera característica, que en algunos casos también es importante, esta puede no ser necesariamente una condicionante tan grande, pero igual es sugerible tenerla también como antecedente. Las cosas que logran pasar a través de la membrana plasmática también pueden ser, o generalmente también son, lipofílicas. ¿Ya? Lipofílicas. ¿Qué significa que sean lipofílicas? Significa que tienen naturaleza lipídica. O sea, que son como los fosfolípidos, ¿ya? Como un lípido. ¿Ya? Entonces, como los fosfolípidos son un lípido y esta otra cuestión que quiere pasar también es un lípido, como tienen la misma naturaleza, se llevan bien. Pues. Entonces, como se llevan bien, pueden pasar. Pero no olvidar las tres grandes características. Moléculas pequeñas, sin carga, o sea, apolares, y que en algunos casos pueden ser lipofílicas o de naturaleza lipídica. Eso es la difusión simple. ¿Ya? Transporte pasivo, sin gasto ATP, a favor de gradiente concentración, pero con esas tres características, para que puedan pasar a través de difusión simple. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de moléculas que no cumplen las características para poder pasar por difusión simple. Porque pueden ser moléculas grandes, o pueden tener carga, ¿cierto? O no necesariamente ser lipofílicas, y tienen que pasar igual. Entonces, si no cumplen esas características, en teoría no podrían pasar, pero pasan igual. Entonces, ¿cómo pasan? Ya sabemos que por difusión simple no pueden pasar. Entonces, la única solución es pasar a través de difusión facilitada. Este otro proceso, o este otro tipo de transporte, que es la difusión facilitada, ¿cuál es la particularidad de la difusión facilitada? Que tiene un facilitador. ¿Y qué es un facilitador? Esta cosa que ustedes ven aquí, que es una proteína que se llama canal. Canal, ¿ya? El canal.
¿Qué características e importancia tiene esta proteína canal? Súper sencilla. Que esta proteína canal permite, ¿cierto?, que todas aquellas moléculas que no cumplen las características para poder pasar por difusión simple, puedan pasar por difusión facilitada. O sea, las moléculas, por ejemplo, que son grandes, pueden pasar por aquí. Las moléculas que tienen carga, por ejemplo, pueden pasar por aquí. ¿Ya? O sea, la difusión facilitada es este otro tipo de transporte pasivo que permite el traspaso de sustancias que no cumplen las características para poder pasar por difusión simple. ¿Ya? Para eso sirve este otro tipo de transporte que se llama difusión facilitada. O sea, pasar cosas, ¿verdad? Pasar cuestiones que no cumplen las características para poder pasar así por simple difusión, sino que hay que pasar a través de este canal que es la difusión facilitada. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? O sea, pasa la más grande. Por ejemplo, las cosas que tienen carga también. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, ok. Sí, Ok. Bien. Recuerden que estos dos tipos de transporte son tipos de transporte pasivo. Por lo tanto, cumple las características de cualquier transporte pasivo. A favor del gradiente, sin gasto ATP. ¿Ya? Los dos tipos de transporte. Son a favor del gradiente y sin gasto de energía. Bien. Y bueno, ya hemos hablado, ¿cierto?, de estas moléculas que se mueven a través del transporte pasivo, ¿cierto? ¿Qué características son las que tienen que tener? Entonces, en el caso de la difusión simple, las moléculas tienen que ser pequeñas y sin carga, como los gases, por ejemplo, el oxígeno, el CO2, el monóxido de carbono. En cambio, en la difusión facilitada pueden haber sustancias que tienen carga, como los iones, como el sodio, el cloro, el potasio, magnesio, como el calcio, en fin, y cosas más grandes, como los aminoácidos, la glucosa, en fin, ¿ya? O sea, a través de la difusión simple, cosas chicas sin carga y en algunos casos lipofílicas, y a través de la difusión facilitada, cosas que son más grandes, que tienen carga, y que no pueden evidentemente por sus características pasar por difusión simple. ¿Ya? Esas son las características. Ahora sí, ¿se entiende? ¿Queda claro? sí, sí queda claro. Sí, profe. Ya, muy bien. Y perdón que esté un poco resfriado. Bien, ok. Ya, entonces ahora vamos a pasar al transporte al transporte activo. ¿Ya? Transporte activo. Como ya sabemos, el transporte activo, ¿qué características tiene? Que es un transporte en contra del gradiente de concentración, o sea, de donde hay menos, donde hay más. Y además, vamos a ver las cuestiones así, yo necesito gastar ATP, ¿cierto? Gastar energía celular, ¿sí? El ATP. Algo súper importante, me había olvidado un detalle de del transporte pasivo. El transporte pasivo tiene como característica, y eso es súper relevante, que como se mueve a favor del gradiente de concentración, o sea, desde donde hay, yo voy moviendo las cosas, desde donde hay más a donde hay menos, por ejemplo, en este caso que la dirección va para acá, entonces yo puedo inferir que aquí hay más y aquí hay menos, ¿cierto? Si esto es transporte pasivo. Cada vez que las cosas se van a ir moviendo, como a esto que hay más, yo le voy a ir quitando cosas, y a esto que hay menos, yo le voy a ir agregando cosas. Si a esto yo le doy tiempo, en algún momento lo que quedó afuera y lo que quedó adentro se va a igualar. ¿Cierto? Si yo le estoy quitando cosas a este y este que tenía menos está ganando cosas, en algún momento lo que hay afuera y lo que hay adentro se van a igualar. ¿Cierto? Porque estoy compartiendo las cuestiones y estoy pasándolas de un lado para otro. Entonces, claro, en un tiempo uno, evidentemente va a haber diferencia de concentración, pero en un tiempo 2, esa diferencia de concentración se va a ir achicando, y en un tiempo 3, esa diferencia de concentración ya no va a ser diferencia, sino que van a haber igualdad a un lado y a otro de la membrana. ¿Qué pasa ahí? Pasa que cuando el transporte pasivo iguala las concentraciones a los dos lados de la membrana, el transporte activo o sea, el transporte pasivo, perdón, se acaba.
¿Ya? Vuelvo a reiterar, cuando el transporte pasivo iguala las concentraciones de la cuestión que estamos viendo a los dos lados de la membrana, el transporte pasivo se acaba, se detiene, porque ya no cumple con una cosa básica que necesita el transporte pasivo para funcionar, que es diferencia de concentración. Si las concentraciones son iguales a un lado y al otro de la membrana, ya no hay diferencia, son iguales. Entonces ya el transporte pasivo ya no funciona, ya no sigue funcionando. Entonces, el transporte pasivo tiene ese pero, que si yo muevo las cuestiones puro por transporte pasivo, en algún momento se van a igualar las concentraciones a un lado y a otro de la membrana. Y cuando pase eso, el transporte pasivo se va a acabar. Ya no se va a poder seguir moviendo cuestiones. ¿Ya? Eso es como el detalle importante. ¿Ya? Debe ser cosa que algún día lo pregunten en la prueba. Ya, pasamos a otro que es el transporte activo. El transporte activo, como les dije yo, es el transporte que mueve las cosas en contra del gradiente de concentración. O sea, donde hay menos, donde hay más. Y para moverlo así, yo necesito gastar energía, ¿cierto? Necesito gastar ATP. Como ahora yo estoy moviendo de donde hay menos a donde hay más, quiere decir que de donde hay menos, yo estoy quitando cosas y a donde hay más, yo le estoy agregando cosas. O sea, si yo en un tiempo 1, ¿cierto? Esto se empieza a mover y aquí ya hay menos que acá, va a pasar que si yo esto le doy tiempo, cada vez aquí va a haber menos y cada vez aquí va a haber más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el transporte activo es el responsable de generar gradientes de concentración. Porque el transporte activo nunca jamás me va a igualar concentraciones a un lado y otro de la membrana. Imposible. Si siempre vamos a ver cosas de donde hay menos, donde hay más, evidentemente nunca va a igualar las cuestiones. Siempre van a hacer diferencias. Entonces, si alguna vez yo les pregunto en una prueba, ¿quién es el responsable de generar gradientes de concentración en una célula? Ustedes me tienen que decir el transporte activo. ¿Ya? Ese es el responsable de generar, ¿cuánto se llama? Gradientes de concentración en una célula. ¿Ya? Porque siempre va a generar diferencias. Si no, no serviría de nada. ¿Cierto? Bien. Ok, entonces, ya que sabemos eso, que es un detalle bien importante por lo demás, continuamos. Bueno, el transporte activo, ya sabemos una principal característica que es que generar ciertos gradientes de concentración. ¿Qué otra característica tiene? Es que mueve las cuestiones en contra del gradiente de concentración. O sea, de donde hay menos a donde hay más. Y tercera gran característica es que para mover las cuestiones así, necesita gastar energía. ¿Cierto? Necesita gastar ATP. Punto. Esas son las principales características de este transporte. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. ¿Qué moléculas se mueven por transporte activo? Profe, Bueno, ¿qué cosas necesita? ¿Qué necesita para mover las cosas? ATP. Ahí está. Energía celular. ATP. ¿Sí? Energía celular. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué cosas se mueven o qué moléculas se mueven a través del transporte activo? Ah, y otra cosa muy importante. El transporte activo, todo transporte activo necesita proteínas. Aquí no hay una difusión facilitada, por así decirlo, que pasan a través de la membrana. No, ¿ya? Todo transporte activo necesita estas proteínas, estos canales. Pero estos canales son más choros que los canales anteriores, porque estos canales, para funcionar, necesitan ATP. Entonces estos canales tienen un nombre, se llaman bombas, ¿ya? Bombas, ¿sí? Estos canales que están aquí en la membrana y que mueven las cuestiones con ATP se llaman bombas, ¿ya? Bombas. Entonces, ¿qué moléculas y cuestiones logran pasar a través de estas bombas? Ahí está. De toda naturaleza química, de toda naturaleza eléctrica, de tamaño. Lo importante aquí da lo mismo como sea la molécula. Simplemente es que se tienen que transportar en contra de su gradiente de concentración. ¿Ya?
Aquí no hay tantas limitantes, ¿verdad? Con respecto a si son grandes, si son chicas, si son apolares, no, ¿ya? Porque como tienen estas bombas, da un poco lo mismo eso, ¿ya? No es tan relevante como en el caso anterior. Eh, sí, o sea, no los he revisado todavía, pero se supone que deben estar ahí, así que no. He estado revisando, estoy cerrando cuarto medio primero que nada, así que por eso no revisé los de los otros, pero sí, me imagino que si los subieron, deben estar ahí, así que no hay problema. ¿Ya? Así que vuelvo a reiterar, eh, toda naturaleza que es eléctrica, ¿cierto? O sea, moléculas de cualquier naturaleza eléctrica, de cualquier naturaleza química, ¿cierto? Lo importante es que las cosas se muevan en contra del gradiente de concentración. Esa es la clave aquí que yo tengo que tener clarita y no se me puede olvidar. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el primer importante. El transporte activo tiene, así como en el caso anterior, el transporte pasivo habían dos tipos, que era la difusión simple y la difusión facilitada. El transporte activo también tiene dos tipos. En realidad tiene tres, pero vamos a ver ahora, sí, vamos a ver los tres. ¿Ya? Tiene tres tipos. El primero se llama transporte activo primario, el segundo se llama transporte activo secundario y el tercero se llama transporte a través de vesículas. Ya, más adelante les voy a mostrar un mapa conceptual en donde les va a quedar más claro todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿ya? Para que lo ordenen. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de transporte que vamos a ver, de transporte activo, ¿verdad? Se llama transporte activo primario. ¿Ya? El transporte activo primario, el ejemplo más común es esta cosa que van a ver aquí, que la van a ver toda la vida, probablemente si estudian algo relacionado con ciencia, la van a encontrar miles de veces. Se los presento por primera vez. Esto se llama la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene esta cuestión, se llama la bomba de sodio-potasio. Fíjense, por favor. Acá afuera hay más sodio que aquí adentro. ¿Cierto? El sodio es el Na, ¿cierto? Na, ese es sodio. Y el potasio es acá. ¿Ya? Entonces, si me doy cuenta, aquí afuera, en el fluido extracelular, o sea, fuera de la célula, hay más sodio que adentro. Y al revés, afuera, o sea, adentro, hay más potasio que aquí afuera. ¿Cierto? Se dan cuenta, ¿no? Hay más cosas amarillas que afuera que aquí adentro, y hay más cuestiones rojas aquí adentro que aquí afuera. Entonces, esta bomba, que es la que está aquí, que es la bomba de sodio y potasio, evidentemente mueve sodio y potasio, pero en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué significa mover en contra del gradiente de concentración? Ir desde donde hay menos a donde hay más. Entonces, si las cosas se mueven en contra de su gradiente de concentración, lo vamos a hacer en código de colores, de donde hay menos a donde hay más, por ejemplo, el sodio se debería mover para afuera. ¿Y por qué se debería mover para afuera? Porque aquí hay menos sodio y acá hay más sodio. Entonces, si estoy moviendo en contra del gradiente de concentración, evidentemente tengo que mover de donde hay menos a donde hay más. Y por su parte, el potasio debería moverse al revés. ¿Por qué? Porque aquí hay menos potasio y aquí adentro hay más. Entonces, el potasio debería moverse para adentro. Y justamente eso es lo que hace. Fíjense en el mono. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Pesca sodio y lo tira para afuera, y pesca potasio y lo tira para adentro. ¿Se fijan? Eso es lo que hace la bomba de sodio y potasio. Y eso es lo que hace toda la vida. ¿Sí? Pesca sodio, lo tira para afuera, pesca potasio, lo tira para adentro. Ahora, ¿las proporciones son distintas? Sí. ¿Cuántas moléculas de sodio tira para afuera? Tres. Fíjense, tres. ¿Y cuántas moléculas de potasio tira para adentro? Dos. ¿Ya? La forma en que trabaja la bomba de sodio y potasio es 3 por 2. Es como una oferta, así, 3 por 2. Tira 3 sodios para afuera y mete 2 potasios para adentro. Y para hacer eso,
para mover 3 potasios, o sea, 3 sodios para afuera y 2 potasios para adentro, gasta ATP. ¿Se fijan? Gasta energía. Este es el transporte activo primario. Bueno, es un ejemplo del transporte activo primario. ¿Ya? O transporte a través de bombas como esta. ¿Ya? 3 sodios para afuera, 2 potasios para adentro, y para hacer eso, ese movimiento de 3 sodios para afuera, 2 potasios para adentro, yo gasto ATP. Y recuerden que si este es un transporte activo, yo tengo que mover las cosas en contra de su gradiente de concentración. Por eso el sodio sale y por eso el potasio entra, porque tienen que moverse en contra de su gradiente de concentración, o sea, de menos a más. ¿Cuál es la gradiente de concentración del sodio? La gradiente de concentración del sodio es adentro menos, afuera más. Entonces, si esto va en contra del gradiente, tiene que ir de menos a más, por eso va para afuera. ¿Cuál es la gradiente de concentración del potasio? Afuera menos, adentro más. Entonces, ¿cómo va el movimiento? De afuera para adentro. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente de concentración. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Dudas? Yo sé que esto es complejo, así que por eso pregunto. ¿Dudas? ¿No? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Ok. El silencio otorga, así que yo entenderé que sí. ¿Sí? Así que, bien. Ok. Perfecto. Vamos a ver si así es cierto. Bueno. Ok. El otro tipo de transporte se llama transporte activo secundario. ¿Ya? Eh, ya no, si no, no hay problema. El otro tipo de transporte se llama transporte activo secundario. El transporte activo secundario tiene la característica, ¿ya?, de ser un tipo de cotransporte. ¿Ya? Esa es la gran característica del transporte activo secundario, que es un cotransporte. ¿Qué significa que sea un cotransporte? Se preguntarán ustedes. Un cotransporte es simplemente el movimiento de dos cosas a la vez. ¿Ya? Eso es un cotransporte. El movimiento de dos cuestiones a la vez. Cuando usted hace un cotransporte, es que está moviendo dos cosas al mismo tiempo y a través de la misma proteína, en este caso. O sea, usted tiene una proteína y a través de esa proteína usted mueve dos cuestiones al mismo tiempo o a través del mismo paso de la misma proteína. Entonces, vuelvo a reiterar, el transporte activo secundario es un transporte del tipo cotransporte. ¿Qué significa un cotransporte? Que usted mueve cosas, dos cosas, a la vez a través de la misma proteína. Y existen dos tipos de cotransporte. El cotransporte del tipo antiporte y el cotransporte del tipo sinporte. ¿Cuál es la diferencia? Que el cotransporte antiporte, las cosas se mueven en direcciones opuestas. Fíjense, una para adentro, otra para afuera. Eso es antiporte, en direcciones opuestas. Y el cotransporte tipo sinporte, las cosas se mueven en la misma dirección. O las dos para adentro o las dos para afuera. Evidentemente, que este transporte activo, sea antiporte o sea sinporte, yo tengo que gastar ATP. Y mover las cosas en contra de su gradiente de concentración. Si esa es la clave aquí. Si es transporte activo, yo tengo que mover las cosas en contra de la gradiente de concentración. Por eso gasta ATP. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Tenemos una pregunta por eso? Sí, claro que sí. Me avisan, sí, porque si no, ustedes saben que a mí se me olvidan las cuestiones, entonces, eh, pero sí, no hay drama. Bien, entonces, vuelvo a reiterar,
transporte activo secundario es el transporte que es cotransporte, que significa cotransporte, mover cosas, dos cosas al unísono, ¿cierto? Al mismo tiempo, a través de la misma proteína. Y hay dos tipos de cotransporte: el cotransporte antiporte y el cotransporte sin porte. ¿Cuál es la diferencia? Cotransporte antiporte, muevo cosas en direcciones opuestas. Cotransporte sin porte, muevo cosas en la misma dirección, para adentro o para afuera, pero las dos cosas en la misma dirección. Como es transporte activo, necesita gasto de ATP. Y además, estas cosas, ya sea antiporte o sin porte, se están moviendo en contra de su gradiente de concentración. Esa es su característica. Si es transporte activo, tiene que cumplir con las características del transporte activo. ¿Y cuáles son las características del transporte activo? Gastar ATP y mover cosas en contra de su gradiente de concentración. Punto. ¿Ya? Esas son sus grandes características y eso hay que respetarlas. ¿Ya? Es como cuando uno escribe el lenguaje y respetar las puntuaciones, y respetar, no sé, o en matemáticas, respetar los signos. Esto es lo mismo. ¿Ya? Si yo estoy hablando de transporte activo, entonces tengo que respetar las características del transporte activo. Me guste o no, tengo que respetarlas, porque estoy hablando de un tipo de transporte específico. Lo mismo que el transporte pasivo. También tengo que respetar sus características. Si no, no es transporte pasivo. O no es transporte activo. Si no cumple esas características. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y evidentemente tienen que sabérselo muy bien porque se los voy a preguntar y les voy a poner ejercicios y cosas por el estilo. Así que estudienlo bien, apréndanselo bien, justamente para que no tengan problemas cuando sea el momento de la evaluación. Pues, así que importante que lo estudien y lo aprendan y lo sepan bien. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, ¿Ya? Ok, bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que existen dos tipos de transporte pasivo. Un transporte, o sea, ahí dale, un transporte pasivo. Bueno, también, pero existen ahora dos tipos de transporte activo, que es el transporte activo primario, el transporte activo secundario, y yo les dije que existían tres, y ahora vamos a ver el tercero. El otro tipo de transporte activo se llama el transporte activo mediado por vesículas. ¿Ya? Transporte activo mediado por vesículas. El transporte activo mediado por vesículas tiene dos tipos: la endocitosis y la exocitosis. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. El transporte activo mediado por vesículas tiene dos tipos: la endocitosis y la exocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre endocitar y exocitar? Endocitar, endocitosis, ¿sí? Es ingresar cosas a la célula. Eso es endocitar o endocitosis. Ingresar alguna partícula, alguna cosa a la célula. Eso es endocitar. Y exocitar es lo contrario. Es eliminar una partícula o una molécula, lo que sea, desde la célula. Entonces, endocitar es ingresar algo que estaba fuera de la célula, ingresarlo a la célula. Y exocitar es botar algo que está dentro de la célula para afuera. Esa es la diferencia entre endocitar y exocitar. Endocitar es ingresar algo, exocitar es botar algo que está dentro, sacarla de la célula. A su vez, la endocitosis tiene tres tipos. La endocitosis tiene tres tipos. Puede ser endocitosis del tipo fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptor. Esto es súper fácil. ¿Cuál es la diferencia?
Si la endocitosis es del tipo fagocitosis, quiere decir que lo que está ingresando a la célula es algo sólido. Eso es una fagocitosis, que lo que está ingresando a la célula es una cuestión sólida, una partícula sólida. Eso es una endocitosis, perdón, una fagocitosis. ¿Se fijan? Miren, partícula sólida, la célula como que la envuelve y la ingresa en una vesícula. Por eso se llama, por eso es una endocitosis, porque estoy ingresando algo y eso lo estoy ingresando dentro de una vesícula. ¿Ya? Algo importante se me había olvidado mencionarles, y qué tonto soy, es que la endocitosis y la exocitosis, los dos tipos, para poder hacer la vesícula, necesitan de la membrana, ¿ya? Necesitan de la membrana plasmática, ¿sí? Necesitan de la membrana plasmática, fíjense. Es la membrana plasmática la que envuelve la cuestión y la ingresa. Y cuando algo se exocita, es al revés. Viene la vesícula, se pega con la membrana y como que se fusiona. Y cuando se fusiona, bota la cuestión para afuera. Entonces, vuelvo a reiterar, endocitosis y exocitosis necesitan de la interacción de la membrana plasmática. ¿Ya? Eso es importante. Ya. La endocitosis, ¿sí? Yo les dije que había de tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. La endocitosis puede ser una fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? Que lo que yo estoy ingresando a la célula es una partícula sólida. Esa es su gran característica. Es otra célula, por ejemplo, eh, algo, por ejemplo, glucosa, bueno, cualquier cosa que sea sólida, ¿sí? Eso es una fagocitosis. Una pinocitosis es que lo que estoy ingresando a la célula es algo que es líquido o que está diluido en agua. ¿Ya? Eso es una pinocitosis, que lo que yo estoy ingresando a la célula es algo líquido o que está diluido en agua. Eso es una pinocitosis y esa es la manera de diferenciar fagocitosis de pinocitosis. Fagocitosis es algo duro, algo sólido; pinocitosis es algo acuoso o algo que está diluido en agua. ¿Ya? Y bueno, la endocitosis mediada por receptor necesita de unas proteínas que se llaman clatrina, ¿ya? Unas proteínas que están aquí en la membrana. ¿Y qué pasa? Que en realidad la endocitosis mediada por receptor es lo mismo que esto, ¿ya? Nada más que cuando yo quiero generar la vesícula, ¿ya? Para que se haga esta cuestión, la vesícula, y entre todo lo que yo quiero entrar, necesito estimular un receptor. Y cuando ese receptor se estimula, comienza este proceso, ¿cierto?, de capturar con la membrana, ¿cierto?, todo lo que yo quiero ingresar a la célula. O sea, por eso se llama mediada por receptor, porque necesita de la estimulación de un receptor, de uno o de más receptores que están ubicados en la membrana plasmática, para poder generar, ¿cierto?, este proceso de de endocitar, ¿cierto?, de ingresar partículas o cosas a la célula. ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea y las diferencias entre los distintos tipos? ¿Sí? Claro, en este caso son tres formas: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Ahora, algo bien importante, la tercera son proteínas. ¿Cuáles? Bueno, los receptores son proteínas, lo que se está endocitando no necesariamente son proteínas, no. Pueden ser otras cosas. Pero el receptor que se tiene que estimular para hacer, ese sí es necesariamente tiene que ser una proteína. ¿Ya? Particularidad importantísima de este tipo de transporte, ¿ya? Que de verdad es importantísimo. Este es un tipo de transporte activo, ¿verdad? Entonces, si es un tipo de transporte activo, usted como ser humano inteligente sabrá que
todo tipo de transporte activo mueve cosas en contra del gradiente de concentración, ¿cierto? Porque, como ya le dije 500.000 veces, el transporte activo tiene como característica mover cuestiones en contra del gradiente de concentración y por eso gasta ATP. Salvo el transporte activo mediado por vesículas. Este tipo de transporte es activo, pero no mueve cosas en contra del gradiente de concentración. Es la única salvedad, ¿ya? Es la única excepción. Este tipo de transporte, vuelvo a reiterar, es un transporte activo, pero no mueve las cosas en contra del gradiente de concentración. Y usted en este momento probablemente esté explotando la cabeza, entonces usted dirá, pero ¿cómo no va a mover las cosas en gradiente de concentración? Entonces, ¿por qué gasta ATP? Excelente pregunta, si se la pregunto. ¿Por qué gasta ATP? ¿Por qué gasta ATP? Porque el deformar la membrana para formar la vesícula gasta ATP. ¿Ya? Entonces, este transporte activo es activo no porque mueve cosas en contra del gradiente, sino que solamente porque gasta ATP, porque gasta energía. ¿Y dónde gasta energía este transporte? En formar esta vesícula. O cuando es exocitosis, en que esta vesícula se fusione con la membrana, todos esos procesos gastan energía, gastan ATP. Entonces, ahí está la explicación de por qué este transporte, ¿cierto?, gasta energía. ¿Ya? El movimiento como tal de la membrana, ya sea para formar una vesícula o para que una vesícula se fusione con ella, necesita del gasto de energía, necesita del gasto ATP. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ojo en esos detalles. Por algo se los digo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar esto, que les va a facilitar la vida bastante. Transporte a través de la membrana. Sabemos que existen dos, el pasivo y el activo. El pasivo, en realidad existen tres tipos. Solo hemos visto dos. Veremos otro luego, ¿ya? Existe el transporte activo de difusión simple, que es mover cuestiones a través de la membrana plasmática, ya sabemos que no necesita nada, ¿verdad? La difusión facilitada, que era este que necesitaba la proteína, ¿verdad?, para poder pasar cuestiones. Y el otro tipo de transporte pasivo que no hemos visto se llama osmosis. Eso lo vamos a ver luego. ¿Por qué? Porque es un poquito más peludo, ¿no? La osmosis. Listo con el transporte pasivo. Recuerden que el transporte pasivo, por definición, mueve cosas a favor del gradiente y no gasta energía, ¿cierto? No gasta ATP. Por otro lado, tenemos el transporte activo. Y la difusión fácil, bueno, la difusión facilitada, necesitábamos estos canales, ¿verdad? Que también se les llaman carrier o permeasas también, ya, pero son un nombre nada más. Pero recuerden que la difusión facilitada, ¿verdad?, necesita de este hoyito en la membrana, de estos canales, ¿verdad?, para poder pasar cosas de un lado a otro. Por otro lado, el transporte activo existen de dos tipos. El transporte activo primario, el transporte activo secundario, que son estos, los mediados por proteínas, ¿ya? Estos mediados por proteínas son el transporte activo primario y secundario, que ya vimos, ¿cierto? Como la bomba de sodio y potasio o el cotransporte. Estos. Y el otro tipo es el transporte mediado por vesículas o transporte masivo, que también le llaman, ¿ya? Un transporte en masa, en donde nosotros nos encontramos con la endocitosis y la exocitosis. Y también sabemos que la endocitosis hay de tres tipos: endocitosis del tipo fagocitosis, pinocitosis y la mediada por receptor.
Entonces, este mapa conceptual, ¿cierto? Ayuda bastante cuando uno quiere estudiar esto para ordenarse. ¿Ya? Por eso lo presento, porque es importante que lo manejen y que se lo sepan bien, ¿ya? No me refiero a que se lo sepan de memoria y que, no, me refiero a que si uno les pregunta, por ejemplo, en una evaluación, ¿cuál es la característica de, no sé, del cotransporte del tipo antiporte? Usted sea capaz de decirme es el transporte pasivo, secundario, que mueve cosas en contra del gradiente, perdón, el transporte activo secundario, que mueve cosas en contra del gradiente de concentración y que esas cosas las mueve en direcciones opuestas. Punto. ¿Ya? Porque en una futura evaluación yo le voy a preguntar cosas así. ¿Ya? Le voy a preguntar características de los transportes. Y es importante que ustedes se las sepan. ¿Ya? Por algo se las estoy enseñando. ¿Ya? Entonces, es importante que las manejen, que las sepan trabajar, se sepan sus características porque serán preguntadas en algún momento. Así que es importante que las manejen y las manejen bien. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos bueno, ¿se entiende? ¿No? Bueno, ahí en realidad no hemos explicado nada, pero ¿se entiende este mapa conceptual, verdad? Sí, más o menos para ordenarse en las ideas. Bueno, para eso sirven los mapas conceptuales en realidad, para ordenar las ideas, ¿cierto? Y hacer más sencillo, ¿cierto? La comprensión de algo que, como les dije al principio, era bien árido. Y yo creo que se están dando cuenta que es bastante árido este tema. Así que por eso preferí no verlo la semana pasada y verlo con calma hoy día. ¿Ya? Ok, ok. Bien, ya. A ver, vamos a dejar introducido el tema de la osmosis, ¿ya? Porque también es otro tema importante. Y solamente voy a dejarlo introducido, porque el tema de la osmosis lo vamos a ver la próxima semana con más detalle. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, lo vamos a dejar ahí introducido. Introducción a la osmosis. A ver, cuando usted tiene una solución en química, las soluciones están compuestas de dos cosas, de un solvente y de un soluto. ¿Ya? El solvente es lo que disuelve al soluto y el soluto es lo que se disuelve en el solvente. ¿Ya? Eso es como medio como ridículo, pero es así. ¿Ya? El solvente es lo que disuelve al soluto y el soluto es lo que se disuelve en el solvente. El solvente más común de las cosas es el agua. ¿Ya? No es el único, pero el solvente más importante que existe es el agua. Mal llamado el solvente universal, porque en realidad, si fuese el solvente universal, disolvería todo. Y hay cosas que el agua no disuelve. Por ejemplo, los lípidos. Los lípidos, el agua no las disuelve, porque los lípidos son hidrofóbicos. No les gusta el agua. Entonces usted pone lípidos y agua, no pasa nada. Se separan, se intentan separar. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicos, por sus características. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar, una solución es la suma entre un solvente y un soluto. En este caso, ocuparemos como solvente el agua, ¿ya? Como la mayoría de las veces se ocupa, ¿ya? Y un soluto como por ejemplo sal, da lo mismo. Cuando usted tiene un vaso con agua y le echa sal, la sal se disuelve en el agua. Uno podría pensar, que cuando el agua, o sea, que cuando la sal se disuelve en el agua,
la sal como que desaparece, ¿cierto? Porque no la veo más. Pero desaparece, no, ¿cierto? La sal no desaparece. La sal simplemente se disolvió en el agua. Y si después yo tomo esa agua, el agua está salada. Eso quiere decir que la sal sigue ahí. El punto es que yo ya no la veo, porque está disuelta en el agua. Pero está. Bueno, en las células pasa lo mismo, ¿ya? Yo a una célula le puedo echar más agua o puedo sacarle el agua y el volumen de la célula cambia. Si yo una célula la inflo con agua, eso pasa, se infla, se llena de agua, se pone guatona. Y si yo a una célula le quito el agua, se pone vieja, como las pasas, así, se chupa, así, se pone como seca. Entonces, dependiendo de cómo mueve el agua, yo puedo encontrar distintos tipos de formas de encontrar a la célula, ¿ya? Las puedo encontrar más guatonas, las puedo encontrar más secas, va a depender ahí de cómo mueve el agua. Pero para poder entender eso, tenemos que entender cómo se mueve el agua, ¿ya? Y eso es lo que voy a dejar introducido el día de hoy. El movimiento del agua a través de la membrana de la célula se llama osmosis, ¿ya? Ese es el tipo de transporte de movimiento de agua, osmosis, ¿ya? O sea, si alguna vez se les pregunta cómo se llama el movimiento del agua a través de la membrana plasmática de una célula, eso se llama osmosis, ¿ya? Y para poder entender la osmosis, lo primero que tenemos que entender son los tres tipos de soluciones que existen. Soluciones que se llaman hipotónicas, soluciones que se llaman isotónicas y soluciones que se llaman hipertónicas. Hipotónica, isotónica e hipertónica, ¿ya? Son los tres tipos de soluciones importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender la osmosis. ¿Qué es una solución hipotónica? Una solución hipotónica es aquella que tiene menor concentración de soluto que de solvente. O sea, una solución hipotónica es aquella que tiene más solvente y menos soluto. O sea, pensando en este vaso, sería un vaso que tiene poca sal y mucha agua. Eso es una solución hipotónica. Tiene poca sal y mucha agua. Una solución isotónica es aquel que tiene igual concentración de soluto que de solvente. Pensando en este vaso, sería una solución que tuviera la misma cantidad de agua que la misma cantidad de sal. Esa es una solución isotónica. Las que tienen iguales concentraciones de soluto y de solvente. Y las concentraciones hipertónicas son las que tienen mayor concentración de soluto que de solvente. O sea, un vaso que tuviera más sal que agua. Eso también es una solución hipertónica. Entonces, solución hipotónica es la que tiene menor concentración de soluto que de solvente. Menos sal y más agua. Isotónica es la que tiene igual concentración de soluto que de solvente. Sal igual agua, ¿ya? En concentración. E hipertónica es la que tiene mayor concentración de soluto, o sea, más sal que agua. Esa es la diferencia entre solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Pero, y esto es lo que nadie entiende nunca, y todos se confunden, estas características de hipotónico, isotónico e hipertónico solamente son válidos cuando usted quiere comparar soluciones. ¿A qué me refiero con comparar soluciones? A que si yo le pongo un puro vaso, como este, y yo le hago una pregunta de pesado, y le pregunto, ¿qué tipo de solución es esta? Y posiblemente usted se haya aprendido esto, y usted haya contado las bolitas, ¿verdad?, azules, y se da cuenta que hay más agua que más sal. Entonces usted dice, ah, claro, hay más solvente y hay poco soluto. ¿Cuál tiene menos soluto? Ah, la hipotónica. Ah, entonces, ¿qué tipo de solución es esta? Es hipotónica. Listo.
Y cuando encuentre la prueba revisada, va a tener lo malo. Y usted va a decir, ¿y por qué no tengo malo? Si el profesor me enseñó que cuando yo tengo menor concentración de soluto, eso se llama hipotónico. Ah, se debe haber equivocado el profesor. Y me va a mandar un correo, ¿verdad? Diciendo, ¿y por qué me equivoqué? Y yo le voy a decir, ¿por qué está malo? ¿Ya? ¿Y por qué está malo? Por lo siguiente. Porque estas soluciones, o estos nombres en realidad de las soluciones, son válidos única y exclusivamente cuando usted está comparando dos soluciones. O sea, si yo le pusiera otro vaso aquí, con otra característica, y yo les dijera, ¿cómo es la solución del vaso número 1 con respecto al vaso número 2? Ahí sí, ustedes me pueden decir, ya, la del vaso número 1 es hipotónica con respecto al vaso número 2, o es isotónica con respecto al vaso número 2, o hipertónica con respecto al vaso número 2. Estas cosas sirven para comparar. Entonces, la pregunta, si yo les pongo este puro vaso y yo les pregunto, ¿qué tipo de solución es esta? La respuesta es, profesor, esa es una solución simplemente. Yo no la puedo clasificar ni en isotónica, ni en hipotónica, ni en hipertónica, porque no tengo con qué comparar. No sea bruto, profesor, ¿cómo se le ocurre preguntar algo así? Esa es la respuesta que usted me tiene que poner, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que lo estoy engañando, le estoy haciendo que se equivoque, ¿cierto? Y para que se equivoque y me pruebe que en realidad usted sí sabe, ¿cierto? Por eso uno hace esas preguntas. ¿Por qué? Porque resulta que lo que usted tiene que hacer y saber, ¿cierto? Es que si yo le pongo un puro vaso, y usted sabe que estas cosas son válidas solamente cuando usted quiere comparar cosas, no me puede decir que esto es hipotónico. Porque ¿con quién lo está comparando? Con nadie. Entonces, si no lo está comparando con nadie, esto está malo. Su comparación no existe. ¿Me explico? Entonces, única y exclusivamente cuando usted compare cosas, me puede decir, ah, esto es hipotónico, eso es isotónico, esto es hipertónico. Vamos a ver si lo entendieron. Tenemos, y con esto terminamos, tenemos tres soluciones. Solución 1, solución 2, solución 3. Ya. La solución 1 y 2, ¿cómo son? Hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. La solución 1 y 2, ¿cómo son? Isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. La solución 1 y 2, ¿cómo son? Isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. A ver, veamos. Estamos comparando, ¿no? Solución 1 con solución 2. Si yo me fijo, lo azulito es el solvente y lo rojo el soluto. ¿Sí? ¿Estás seguro que es hipertónico? ¿Estás seguro que es hipotónico? ¿De verdad? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro? Mire, bueno, por eso es importante equivocarse aquí, ¿cierto? Porque si no dan la hora después de las pruebas y no sirve. ¿Ya? Mire, ¿cuántas cositas rojas usted cuenta? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas cositas rojas cuenta acá? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la cantidad de solutos es igual en la solución 1 y 2. ¿Cuántas cositas azules cuenta aquí? ¿Y cuántas cositas azules cuenta acá? Ya, no las vamos a contar, les voy a contar la verdad. Tienen la misma cantidad. Entonces, la solución 1 y la solución 2 son iguales, ¿o no? Son iguales. Tienen la misma concentración de soluto y de solvente. Entonces, ¿cómo son? La solución 1 con la solución 2. Excelente, Rocío. Son isotónicas. Son iguales. Tienen la misma concentración de soluto y de solvente. Son isotónicas. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, la solución 1 con la solución 2, entre ellos dos, porque fíjese lo que le estoy preguntando, lo estoy haciendo comparar. Comparar. No le estoy diciendo clasifique la solución 1 ni la solución 2, lo estoy haciendo comparar uno con otro. ¿Ya?
Entonces la solución 1 y la solución 2 tienen la misma concentración de soluto y de solvente. Entonces si tienen la misma concentración de soluto y de solvente, ¿qué son? Son isotónicas. ¿Ya? Son isotónicas. Ahí está la respuesta. Ya, siguiente pregunta. La solución 2 con respecto a la solución 3. ¿Cómo son? Esta con respecto a esta. ¿Cómo son? Las 2 con respecto a la 3. ¿Cómo son? Las 2 con respecto a la 3. ¿Cómo es? Comparando las 2 con la 3. Vamos pues. Las 2 con la 3. Veamos. Si yo estoy comparando la 2 con la 3, ya. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 de soluto la 2. Y esta, no la vamos a contar, pero claramente tiene más soluto, ¿cierto? Y menos solvente. Y esta tiene menos soluto y más solvente. Entonces, si yo quiero comparar la 2 con la 3, la 2, como tiene más solvente y menos soluto, la 2 es hipotónica con respecto a la 3, ¿cierto? Sí, pues, si la 2 tiene más solvente y menos soluto, la solución número 2 es hipotónica con respecto a la solución número 3. Y es así. Bien, hipotónica. Y al revés, la 3 con respecto a la 2, ¿cómo es? Hipertónica, efectivamente. La 3 tiene más soluto y menos solvente. Por lo tanto, la 3 es hipertónica en comparación a la 2. ¿Se fija? Es hipertónica. Ya. Pregunta, otra, más que no está. Vamos a ver si entendieron. Y si no entendieron, prueba la próxima semana. ¿Ya? Así que ojo con la respuesta. Ya, y si yo les pregunto, por ejemplo, ya, y la solución 3, ¿cómo es? La solución 3, ¿cómo es? Es Hipotónica. solo una solución porque no está siendo comparada con otra. Muy bien. Un aplauso. Sí, mucho. Es muy bien, ¿cierto? No sea idiota, profesor, ¿cómo se le ocurre preguntar algo así? ¿Cierto? Esa es la respuesta. Muy bien, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre preguntarme algo así? Tan básico, ¿cierto? Aplausos virtuales para usted. ¿Ya? Efectivamente, si yo le pregunto la solución 3 o la solución 2 o la solución 1, ¿qué es? Usted me tiene que decir, no es nada. O sea, es una solución, punto. ¿Ya? Y no la puedo clasificar porque no la estoy comparando con nada. Ahora, si yo le pregunto la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 2 con la 1, en fin, ahí sí, po. Ahí, porque ahí estamos comparando. Me explico, ¿no? ¿Ya? Efectivamente, ¿cierto? Eso es, ¿cómo se le ocurre preguntar algo así? Entonces, se salvaron, no hay prueba. ¿Ya? La próxima semana no hay prueba. ¿Ya? Así que la compañera les salvó el pellejo. Muy bien. Bien. Espero que se haya entendido, ¿cierto? Yo sé que es enredado, ¿eh? Pero bueno, hay que tratar de empezar a jugar con esto porque, bueno, nos vamos a encontrar con esto hartas veces, así que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. Eso con respecto a la clase de hoy. Así que espero que se haya entendido. La próxima semana continuamos.